una fuerza en el centro de la barra. En realidad no necesariamente la fuerza que vamos a colocar, que le vamos a llamar fuerza equilibrante, es una fuerza que haría que esto no se mueva. Ahorita con la fuerza que estamos colocando se va a mover. Pero si yo coloco una fuerza adecuadamente en alguna partecita de la barra, esta es una barra que viene así. Y si yo lo coloco adecuadamente y con inclinación adecuada, esa fuerza hace que ya no se mueva. A esa fuerza se le llama fuerza equilibrante, equilibrio, causa que ya no se mueva. Pero tiene que ser exactamente en una posición adecuada y con una inclinación adecuada. Porque si yo lo muevo un poquito más para acá, ya se mueve, se sigue moviendo. Si lo muevo más para allá, se sigue moviendo. Si no lo inclino adecuadamente y lo inclino menos, igual se sigue moviendo. Tienen que tener la inclinación adecuada, el tamaño adecuado y colocarlo en el punto adecuado para que ocasione equilibrio. O sea, la pregunta justamente es eso. Hallar la magnitud, o sea, el tamaño de la fuerza que debo colocar para el equilibrio, la dirección que está inclinado tiene que estar y el punto de aplicación, o sea, dónde exactamente debo colocarlo para que cause equilibrio y esto no se mueva. Bien. Entonces, esa fuerza lo vamos a colocar al principio al azar, en algún lugar. Digamos, por ejemplo, acá. Digamos que en alguna parte por el medio. No lo pongan ni en el extremo izquierdo ni en el extremo derecho. En una parte por el medio. Yo sigo colocando aquí, por ejemplo, y vamos a dibujar una flecha horizontal apuntando al eje positivo, una flecha vertical apuntando al Y positivo. Ya, por defecto se lo dibuja hacia los signos positivos. X positivo, Y positivo. A esta flecha le vamos a llamar equilibrante en dirección X y a este le vamos a llamar equilibrante en dirección Y. Y luego lo vamos a combinar para tener una sola fuerza equilibrante, pero para empezar se hace eso. Ahora, la distancia desde el punto A hasta ese punto llamado punto donde se coloca la fuerza equilibrante, esa distancia le vamos a dar el nombre de X y es la distancia que no tiene ni el inciso B. ¿No? Listo. Y ahora, antes de proceder a aplicar las condiciones de equilibrio, que serían sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y también sumatoria de momentos igual a 0. Esas son las tres condiciones de equilibrio. Antes de aplicarlo, conviene encontrar todos los ángulos que sean necesarios. Me refiero a ángulos de las flechas inclinadas. ¿Cuántas flechas inclinadas tenemos en total? Una, dos. Cuando tenés una flecha inclinada, tenés que convertirlo en dos flechas, una horizontal y una vertical. Aquí tengo una flecha inclinada. Vamos a ver cómo se convierte esta en dos flechas. Voy a la punta, perdón, a la cola de la flecha y a la punta. Y formaré un rectángulo. Ya. Igual acá dibujo un rectángulo. Y luego, para convertir esta flecha inclinada en dos fuerzas, una horizontal y una vertical, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta si es la punta de la flecha o la cola de la flecha que está tocando la barra. Por ejemplo, en esta fuerza es la punta de la flecha que toca la barra, pero en esta otra fuerza la cola de la flecha toca la barra. Entonces, como en este caso es la punta de la flecha que toca la barra, yo debo dibujar de tal manera que la punta de las otras flechas también toque la barra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedo dibujar una fuerza aquí, una fuerza acá. Horizontal, puedo dibujar una fuerza aquí y una fuerza acá. Vertical. Entonces lo que yo hago es, como esta punta la que toca la barra, dibujo de tal manera que las dos fuerzas coincidan con la punta. No dibujo acá la vertical y aquí la horizontal, sino aquí, para que coincidan con la punta y también son las puntas las que tocan a la barra.
Y acá, en cambio, son las colas las que deben tocar la barra. Entonces lo hago acá. Entonces, notemos la diferencia. En este caso, como la punta de la flecha toca la barra, hago que las puntas de las flechas coincidan, de las nuevas flechas, porque de aquí nace esta de acá y esta de acá. Y de esta de azul nacen estas dos de negro. Esta de azul desaparece porque esta y esta habrá cuenta. Y como aquí la cola de la flecha toca la barra, pues también en las nuevas flechas sus colas tocan la barra. Y ya está. Eso se llama descomposición de fuerzas. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta nueva fuerza? La vertical. Se va a llamar lo mismo que la original, cosienos, pero con el coseno del ángulo. Este ángulo, el ángulo es el ángulo de inclinación de esta fuerza inclinada, que tiene que ser la flecha con la horizontal. Moví la cola de la flecha, siempre la cola, y marco el ángulo de la flecha con la línea horizontal que tenga cerca. Ese ángulo le vamos a dar algún valor. Antes, hay que ver un dato ya con la. Voy a contar. Estaba con un dato de este problema que hicieron. Con ese ángulo yo puedo encontrar el ángulo que yo necesito para anotar aquí. 200 coseno del ángulo, ¿pero qué ángulo? El ángulo de la flecha con la horizontal. La colita tiene una línea horizontal y una vertical. Bueno, con la horizontal, tiene que ser siempre con la horizontal. ¿Cuánto vale ese ángulo? Hay que usar un poco de lógica. ¿Cuánto hay entre esta línea negra y la línea azul? 90 grados, porque forman como una L mayor. Entonces, ¿cuánto sería este pequeño ángulo? 30. Puede ser un poquito mejor. Acá queda. Ahora, acá hay un triángulo rectángulo. En un triángulo siempre se supone que la suma de sus tres ángulos dan 180 grados. Como en este ángulo hay 90 grados acá, 90 grados, entonces estos dos ángulos tienen que sumar 90 para que 90 más 90 sean 180 grados. Si esto es 30, ¿cuánto tiene que ser este para que sume 90? 60. Así lo tenemos que dar. Lo digo de vuelta. Me dan este ángulo como dato. Yo quiero el ángulo de aquí arriba. ¿Cómo me di cuenta que era 60? Porque es la mitad de 120, no necesariamente. A veces aquí va a ser 100 y no va a ser 50. Sino que lo que se hace es usar un razonamiento geométrico. Es decir, entre esta línea negra y esta azul hay 90 grados porque forman una L mayúscula. Entonces, ¿cuánto le falta a este pedacito que sobró? ¿Cuánto sería? Bueno, para los 120 serían 30. 30 más 90 serían 120 completo. Entonces, este ángulo vale 30. Y luego digo que en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos tienen que sumar 90 para que con el ángulo recto que está acá, que se forma 90 grados, porque es una L que viene acá, 90 suman estos dos, más de 90 son 180, que en todo triángulo sus tres ángulos sumados dan 180. Entonces, como este 30, este tiene que ser 60 para que sume 90. Bien, y si suponemos que este 60, los aquí es 200 por 0 de 60, y este pequeño de acá, como es, perdón, este es el vertical. El horizontal es el que viene con coseno. El vertical viene por C. Este azul se convirtió en dos, horizontal, vertical. El horizontal viene con el dato que tenía originalmente la flecha inclinada, agregando coseno de 60, y el vertical seno de 60. Lo mismo sería aquí necesito este ángulo, el ángulo de la flecha con la horizontal. Recuerden, la colita de la flecha tendrá dos líneas, horizontal y vertical. Bueno, el ángulo con la horizontal es la que buscamos. En este caso, ¿cuánto vale? Aquí ya no tenemos un ángulo marcado para poder encontrar su valor como aquí lo teníamos. En este caso tenemos que usar otras propiedades geométricas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir acá y voy a meter una línea horizontal y aquí una línea vertical. Las líneas que yo aumenté tienen que ser datos conocidos. Pregunto, ¿cuánto mide este dato? Este lado. 10. ¿Cuánto mide este otro? 14. Son datos conocidos. Ahora notemos que este ángulo es el mismo que el de acá. ¿Sí? Hay una regla geométrica, lo escribo acá, me dice que si tengo una línea inclinada, una línea horizontal, acá va a ser tu ángulo, y aquí es el mismo. Pero si más arriba produzco otra línea horizontal, aquí va a ser un ángulo y aquí va a ser el mismo. Y ahorita tengo que este ángulo de acá es este,
este ángulo de acá, así, pero los cuatro miden lo mismo. Si es que es 20 grados, será 20, 20, 20, 20. Entonces,